Me llamo Mary y deseo compartir una anécdota familiar con ustedes. Hablar sobre este tema resulta complicado, pero confío en que seamos escuchados. Hace 5 años que contraje matrimonio con Richard. Se trata de un individuo bondadoso, gentil y dedicado a su labor. David es el nombre del hijo de Richard. Cuando me convertí en la madre de David, él tenía 20 años. Al principio nuestra comunicación era limitada. Se mostraba reservado y evitaba resultar tedioso. Creía que requería tiempo para intimar conmigo. David residía en nuestra casa debido al fallecimiento de su madre durante su infancia. Dado que Richard solía estar ocupado con su trabajo, David y yo compartíamos largas jornadas en nuestra residencia. Trataba de atenderlo, prepararle comida y mantener el hogar acogedor. Un día le cuestioné a David cómo le había ido en la escuela. Me dirigió la mirada y contestó afirmativamente. Eso fue todo. No añadió nada. Con una sonrisa en el rostro, asintió y expresó su conformidad. Si en algún momento no deseas comunicarte, puedes contar conmigo. Alzó la mirada y se dirigió a su cuarto. Con el paso del tiempo los días se transformaron en meses y David comenzó a mostrar una actitud más abierta. Me contó sobre su experiencia en la escuela, sus amistades y sus pasiones. Me alegró mucho escucharlo. Deseaba sentirse respaldado por una persona en la que pudiera confiar plenamente. Sin embargo, todo dio un giro inesperado. Un día coincidimos en que Richard se encontraba de viaje por motivos laborales. David me observó y me expresó: «Qué amable eres conmigo». Se echó a reír y contestó: «Claro que sí, David. Siento un profundo afecto por ti». Su mirada se posó en mí durante un extenso periodo de tiempo. Mostraba una mirada gentil, aunque firme. Experimenté una sensación de nerviosismo sin comprender su origen. «Hola, ¿cómo estás, David?», le cuestioné. Se aproximó la cabeza y exclamó: «No hay nada». Tras la velada, todo parecía haber cambiado. David comenzó a dedicarme más tiempo. Ya sea que estuviéramos viendo la televisión juntos o colaborando en las labores del hogar, siempre se ubicaba a mi lado. Creí que simplemente buscaba ser amable, pero en ocasiones su mirada me incomodaba. Me comentaba que no era gran cosa, solo un muchacho. Sin embargo, en mi interior, experimentaba cierta confusión. Esa jornada, Richard se retrasó al salir. Nos encontrábamos David y yo en la sala para tener una conversación. Me contó acerca de su mamá. Expresó que le faltaba mucho. Era la única persona que verdaderamente me comprendía. Su corazón se entristeció por su causa. Coloqué mi mano sobre la suya y la sostuve. «Mis disculpas, David». Yo le comuniqué. «Me sentiría muy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo». De nuevo sus ojos serios se posaron en mí. «¿Piensas que es así?», realizó una pregunta. «Por supuesto que sí, estoy convencido de ello». Le di una respuesta. No logré conciliar el sueño esa noche. Recordé a David y cómo me observaba con su mirada. Me repetía lo hermosa que era como madre. «Richard, te quieres mucho. Aquí no hay nada fuera de lo común». Sin embargo, mi corazón se encontraba insensible y desconocía la razón. Trataba de mantener una rutina habitual. Me encargaba de la limpieza del hogar, preparaba las comidas y me aseguraba de que David estuviera bien. Sin embargo, en mi interior, experimentaba un sentimiento de desconcierto. David se caracterizaba por su amabilidad y su atención a los detalles. Colaboraba en los detalles cotidianos. En caso de que algo se cayera, lo retiraba de inmediato. Cuando se sentía fatigado,
solía aconsejarle que tomara un descanso. Me encargaré de eso. Mientras preparaba la comida, me encontraba en la cocina. Al entrar, David se acercó y consultó si requería asistencia. Respondió con una sonrisa, diciendo por supuesto. Por favor, procede a podar las plantas verdes. Durante el tiempo que pasábamos juntos trabajando, experimentaba una sensación de alegría. Resultaba placenteroso contar con la compañía de otra persona. Sin embargo, después David cesó de cortar y dirigió su mirada hacia mí. La mirada de ella era delicada, como si estuviera a punto de comunicar algo de gran relevancia. ¿Cómo estás, David?, le cuestioné. ¿Logras convertir esta casa en un espacio acogedor? De forma pausada le comunicó. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor contestación. Sentí como mi corazón se llenaba de calor, aunque al mismo tiempo experimentaba un profundo temor. Agradecido. Yo le comuniqué. Me alegra que te encuentres en ese estado de ánimo. A partir de ese momento, David comenzó a estar más presente a mi alrededor. Cuando me acomodaba en el sofá, él se ubicaba a mi lado. Cuando se encontraba en el jardín, solía salir a conversar conmigo. Siempre encontraba una expresión amistosa para compartir. Mary, qué considerado eres. En una ocasión, expresó. Desearía que mi madre tuviera la oportunidad de localizarte. Las palabras me provocaban una sensación de singularidad, aunque al mismo tiempo me generaban confusión. Tenía dudas sobre si estaba entendiendo correctamente las situaciones. Tan solo se trata de un niño. Una vez más, me encontraba repitiendo el mismo patrón. Sin embargo, un día, ocurrió algo que no podía pasar por alto. Richard se encontraba en compañía de sus amigos fuera de casa. Me encontraba en la sala disfrutando de la lectura de un libro. David se acercó para ocupar el asiento junto a mí. ¿Cuál libro estás leyendo?, realizó una pregunta. Le exhibí el libro y comenzamos a debatir sobre él. Cantamos unas cuantas canciones alegres y experimenté una sensación de calma. Sin embargo, en ese momento, David colocó su mano sobre la mía. Observé detenidamente. David, le susurré con calma. Me observó y expresó. Quiero expresarte mi agradecimiento. Tu trato hacia mí era realmente cordial. Saqué mi mano con cuidado. No es necesario que me des las gracias, David. Expresé con una sonrisa que éramos una familia. Sin embargo, en mi interior, percibí que algo no marchaba como debía. Esa noche decidí acostarme temprano, sin embargo, no logré conciliar el sueño. Mi alma regresó a la mano de David que reposaba sobre la mía. ¿Fue simplemente un acto de cortesía o implicaba algo adicional? Aunque le rogaba que no pasara nada, en mi interior era consciente de que las circunstancias estaban evolucionando. Los días posteriores a esa noche resultaron inusuales. Traté de comportarme con naturalidad, pero todo lucía distinto. Traté de no quedarme a solas con David en la medida de lo posible. Me indicaba que era preferible de esa manera. David no parecía darse cuenta. Siempre hallaba maneras de permanecer cerca de mí. Cuando me encontraba en la cocina, él solía dirigirse a mí. Cuando doblaba la ropa limpia, se sentaba a mi lado para echarme una mano. Resultó complicado no prestarle atención, sin embargo, me esforcé por actuar de la mejor manera posible. El lunes, Richard aún estaba laborando hasta tarde. Mientras estaba realizando la limpieza del salón, David hizo su entrada. ¿Requieres asistencia, Mary?, realizó una pregunta. Está correcto, contesté de inmediato. A pesar de mi deseo, la situación persistía sin cambios.
En vez de eso, se acomodó en el sofá y dirigió su mirada hacia mí. Ella comentó sobre tu constante ocupación. Jamás te levantas temprano. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras expresaba, siempre hay labores pendientes en un hogar. Se puso de pie y se movió en mi dirección. Todo lo que haces por nosotros da vida a este hogar. Agradecimientos, David. Menciono tratando de conservar un tono tranquilo en mi voz. Después realizó una acción inesperada. Extendió su mano y contactó con mi espalda. Aunque no fue un acto grandioso, logró destrozar mi corazón rápidamente. Me alejé un paso firme mientras le hablaba a David. ¿A qué te dedicas? Con una mirada llena de emoción, me observó. No encuentro las palabras adecuadas para expresarlo, pero mis sentimientos hacia ti van más allá de lo esperado. Observé detenidamente. Mi alma daba vueltas a gran velocidad. David, por favor, detente, mencioné. No está permitido expresarse de esa manera. Yo soy la que te dio la vida. Expresó su conocimiento de manera veloz. A pesar de ser consciente de que no está bien, no puedo evitar experimentar estas emociones. Sentí como si todo el aire hubiera salido de mis pulmones. Me encontraba sin palabras. Tenía el deseo de huir, de poner fin a esa situación, pero me encontraba tan impactado que no podía moverme. Le indiqué a David que era hora de concluir. La situación carece de equidad. Siento un profundo cariño por tu padre y te aprecio como a un hijo sin más. Inclinó la cabeza hacia abajo, aunque su semblante denotaba dolor. Mis disculpas. De forma pausada fue como lo expresó. Quería informarte de eso. Dejé la habitación y me refugié en mi propio cuarto. Movimiento en mi mano. Era increíble lo que estaba ocurriendo y me costaba creerlo. Richard ocupaba mis pensamientos, reflexionaba sobre la seguridad que depositaba en mí. A pesar de no haber cometido errores, sentía que lo había llevado conmigo. No logré conciliar el sueño esa noche. Las palabras de David daban vueltas en mi mente sin descanso. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. ¿Sería conveniente entablar una conversación con Richard? ¿Sería conveniente hacer caso omiso y confiar en que no vuelva a ocurrir? Opté por mantenerme en silencio. Pensé que la situación de David era simplemente un instante de desorientación y que pronto se olvidaría. Sin embargo, en mi interior albergaba dudas. Traté de mantenerme alejado de David en la medida de lo posible después de esa jornada. No deseaba entablar conversación con él ni encontrarme a solas a su lado. Decidí que manteniendo cierta distancia, todo volvería a la normalidad. Sin embargo, David no me hacía más fácil el trabajo. Trataba de comunicarse conmigo sin rodeos, mencionando frases como Marie. ¿Podemos tener una conversación? No quería causarte malestar al mismo tiempo. Siempre hallaba la manera de salir de la situación o abordar otro asunto. Richard se encontraba en casa esa noche y yo me sentía protegido /diagonal a. Entre los tres, logramos obtener ganancias. David permanecía en silencio, aunque yo podía percibir su mirada fija en mí. No le prestaba atención. Mi atención estaba en Richard mientras trataba de comportarme con naturalidad. Tras recibir el pago, Richard se dirigió a su puesto de trabajo en la oficina. Permanecí en la cocina con la finalidad de hacer la limpieza. Al ingresar, David se posicionó en las inmediaciones de la entrada. Intentaba evitar mirarlo. De forma apacible pronunció el nombre Marie. Decidí no contestar y continué con la tarea de ordenar la mesa. Insistió en que Marie lo hiciera, por favor. Lamento mis palabras anteriores.
No pretendía causarte incomodidad al mismo tiempo. Volteé en su dirección y le di una contestación. David, esto no es un tema del que podamos conversar. Es perjudicial y es necesario detenerlo. Él afirmó con seguridad, su voz resonando con determinación. No logro controlar mis emociones. Observaba detenidamente y por vez inicial, percibía la intensidad de su lucha. Mi intención no era lastimarte ni ocasionar conflictos. Me encontraba desorientado, al igual que yo. Le expresé con calma a David que no es beneficioso ni para él ni para mí. Encuentra una forma de dejarlo atrás. Eres un individuo joven con mucha astucia y simpatía. La vida entera está por delante. Sin pronunciar palabra arrojó el objeto sobre su cabeza y se retiró hacia la cocina. Tomé una respiración profunda, aguardando a que todo estuviera finalizado. Sin embargo, las cosas no ocurrieron de esa manera. Pasados unos días, Richard tuvo que emprender un viaje por motivos laborales. Sentía ansiedad ante la perspectiva de quedarme sola en casa con David, sin embargo, no tenía claro cómo evitarlo. No era capaz de abordar ese tema con Richard. ¿Cuál sería tu opinión acerca de mí? Esa jornada, David llamó a la puerta de mi cuarto. No contesté. Desde el otro extremo, se escuchó el nombre de Marie. Me gustaría entablar una conversación. Le ordené a David que se fuera a descansar con firmeza. Después de un breve instante de silencio, expresó mis disculpas por todo lo sucedido. Experimenté una sensación de malestar acompañada de un sentimiento de responsabilidad. No contesté y al final escuché cómo sus pasos se distanciaban. En aquella jornada, mientras estaba en el suelo, experimenté una sensación de estar aprisionada. Mi amor por Richard era profundo y anhelaba la felicidad de nuestra familia, sin embargo, me sentía perdida al no saber cómo solucionar la situación. David no tenía el poder de manejar sus emociones, y mi falta de palabras solo complicaba la situación. Comencé a cuestionarme si debía ser honesto con Richard. Sin embargo, ¿cuál sería el resultado si decidiera llevarlo a cabo? ¿Podría llegar a molestarme? ¿Es posible que me enfade con David? Era insoportable la idea de solucionar los problemas en nuestra familia. En ese momento opté por no decir nada. Aunque me convencí de que era lo adecuado, en realidad, era consciente de que mantenerme callado solo empeoraba las cosas. Durante varios días, Richard permaneció en silencio durante todo el viaje. Permanecí ocupada en el hogar, procurando no encontrarme a solas con David en ningún momento. Creía que mostrando fortaleza y manteniendo distancia, todo se calmaría. Sin embargo, David continuaba buscándome y conversando conmigo sin descanso. Cada acción diminuta parecía cargada de significado. Una mirada extendida, una voz más apacible o la manera en que busca estar a mi lado. La sensación que experimentaba era similar a la de andar sobre hielo muy delicado. Esa jornada, decidí tomar asiento en el patio. La brisa fresca contribuyó a despejar mis ideas. Mientras observaba detenidamente las flores, me distraje con mis pensamientos y noté el sonido de unos pasos acercándose por detrás. Mary le comunicó a David de forma pausada que me estaba retirando y alzaba las manos en señal de rendición. Sentía una brisa en el rostro. ¿Cuál es la identidad de David? ¿Sería posible conversar por tan solo 60 segundos? Realizó una pregunta. Aunque no era su deseo, le generaba inquietud. Claro, ¿cuál es tu pregunta? Se acomoda en el asiento que está a mi lado, manteniendo cierta separación. Expresó que ha reflexionado bastante. Soy consciente de que te he causado dificultades. No fue mi propósito. Permanecí en silencio mientras le permitía expresarse.
Manifestó su incapacidad para controlar sus emociones mientras dirigía la mirada hacia el suelo, expresando su deseo de no causar daño ni a ti ni a papá. Experimenté una combinación de melancolía y desaliento. David, es necesario que comprendas algo, menciono con calma. Siento un profundo cariño por tu papá. Él es una persona bondadosa y deseo que formemos un hogar lleno de alegría. Es común experimentar esas emociones a tu edad, sin embargo, es importante que las dejes ir. Ilosa desvía la mirada de mí. He hecho el intento, pero se me ha complicado. Entiendo que puede resultar complicado, sin embargo, es lo correcto. David, eres una persona de gran calidad humana. Hallarás a alguien que comparta tus sentimientos, pero no seré yo. Permanecimos en silencio por un extenso periodo de tiempo. Tenía la esperanza de que mis expresiones contribuyeran a su comprensión. Deseaba pensar que todo había llegado a su término. Esa jornada volví a cerrar la puerta de mi cuarto. Sentía temor ante las posibles consecuencias de no llevarlo a cabo. Aunque no deseaba pensar que David cometería un error, tenía dudas sobre la situación. Al día siguiente David se mostraba callado. Durante el desayuno breve, apenas emitió palabras y abandonó la vivienda temprano. Experimenté una sensación de tranquilidad entremezclada con cierta preocupación. Desconocía cuáles eran sus pensamientos o sus posibles acciones a continuación. Al ver a Richard entrar en la habitación, una sensación de protección me inundó. Ansiaba expresarle todo, pero me faltaba valentía. No deseaba perturbar la tranquilidad que habíamos logrado. Esa noche, mientras descansaba en el suelo junto a Richard, me di cuenta de que no podía mantener oculta esa verdad para siempre. El silencio me envolvía y desconocía cuánto tiempo más aguantaría. En mi corazón, el peso del silencio era abrumador. A pesar de tener a Richard a mi lado, al despertar, no lograba conciliar el sueño. David no salía de mis pensamientos, reflexionaba sobre lo sucedido y las posibles consecuencias. Era consciente de que no podía permanecer en silencio. Al día siguiente por la mañana, opté por una elección. Tras el desayuno ligero, solicité a Richard entablar una conversación. Lo considero de gran relevancia, expresé. Mostró asombro en su rostro, aunque accedió. Estamos dentro de la sala. David se había marchado, por lo tanto quedamos solos. Mis manos estaban en movimiento y apenas pude articular palabras. Richard empezó diciendo, necesito contarte algo. Mostró una expresión grave en su cara. ¿Cuál es el problema, Mary? Respiré hondo. La persona en cuestión es David. Se observaba hacia el frente con evidente nerviosismo. ¿Cómo está él? Confirmé que todo estaba en orden y añadí que aunque estaba bien, estaba atravesando un momento complicado que también me estaba afectando. Le he comunicado toda la información. Le detallaba a la otra persona la conducta de David, las palabras que me habían lastimado y mis esfuerzos por resolver la situación por mi cuenta. Aunque no eximía a David de la responsabilidad, no ocultaba la realidad. Richard prestó atención a lo que le decía sin interrumpir en ningún momento. La expresión de la persona cambió de confusión a angustia y finalmente a tristeza. Al finalizar, se recostó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Expresó su sorpresa de forma pausada, es increíble. Ese niño es mi sangre, mi descendiente directo. Mis disculpas fueron acompañadas de lágrimas en mis ojos al decirlo. Me resultaba complicado expresarte eso. Mi intención no era lastimarte. La mirada de Richard reflejaba un profundo sufrimiento cuando me observó. Sería conveniente que me consultaras previamente sobre este tema, esposo.
Estoy dispuesto a brindarte asistencia. Expresé temor en ese momento. Jamás tuve la intención de causar daño a nuestra familia. Bajó su cabeza con calma. Comprendo la situación, sin embargo, es necesario solucionar este asunto. Necesito comunicarme con David. Al llegar más tarde por la tarde, David fue requerido por Richard en la sala. En la penumbra de la cocina, sentía cómo latía su corazón. Mientras oía su voz, no lograba entender lo que decía. Tras un extenso periodo, Richard estuvo a mi lado. Mostraba signos de fatiga, aunque su semblante denotaba calma. Ya hemos conversado, expresó. David es consciente de sus errores. Se dirigirá a su establecimiento por un rato para que podamos disfrutar de un poco más de espacio. Experimenté un sentimiento de alivio mezclado con un dejo de melancolía. Pregunté si pensaba que todo saldría bien. Requerirá de un periodo, contestó Richard, sin embargo, es de corta edad. Adquirirá conocimientos y comenzará a actuar. En cada intento experimentaba cómo se aligeraba la carga que llevaba sobre mis hombros. Después de varias semanas, tuve la sensación de que finalmente las cosas podrían solucionarse. Esa jornada, cuando Richard y yo estábamos uno al lado del otro, él agarró mi mano. Superamos esa situación juntos, comentaron al unísono. Observé la escena y tomé la cabeza. Claro, unidos. En ese instante me di cuenta de que nuestra familia había iniciado el camino hacia la recuperación.